¿Qué pedo? Estamos en un video. Vamos a... Bueno, soy con César, primero que nada, ahí está atrás. Hola, gente. Y pues estamos en la loma. Salimos a grabar. Como porque un carro se metió, güey. No sé. Vamos a hacer un tour por la loma de Tepic, Nayarit. Es un parque, creo que El más grande. el más grande de Tepic, ¿no? Si no me equivoco. Y pues aparte es el más antiguo. No sé. No sé si más antiguo, Pero sé que tiene un chingo, güey. Lo que sí sé es que también la loma tiene mucho tiempo. Pero sí es el más grande de Tepic. Y es un parque, la verdad, bastante bonito, bastante grande. Tiene su área para caminar, tiene negocios. Sí, efectivamente estamos yendo en pandemia con nuestro cubrebocas. No lo quitamos porque pues, estamos lejos de la gente. Y ya, simplemente queremos grabar. Distancia. Sí, distancia. Sana distancia. Nada, ya saben, gente. Pónganselo bien. Es como los condones. Si no te lo pones bien, puedes enfermar a alguien. Puedes enfermar a alguien. Efectivamente, es la moraleja del COVID. Es un restaurante. Mi Luna. Es mi luna, ¿no? Mi Luna, Loma 47, no sé cómo se llama. Hay un montón, pero mira, esta es la zona para caminar, vaya, hay ejercicio. Digo, yo nunca he hecho ejercicio en la loma, de hecho yo no hago ejercicio. Moraleja del día, hagan ejercicio. Hagan ejercicio, sí, no sean como yo, pero no sé, no he hecho en la loma y tiene esta zona. La neta la loma se me hace muy concha, güey, porque es un parque muy grande. Se hace chido como el tour de caminar, ¿no? No sé si te acuerdas cuando caminamos en la Alameda. Creo que son 2 kilómetros, güey. ¿Cuánto es el de la Alameda, güey? Porque también, bueno, está... El de adentro de la Alameda, que próximamente lo van a ver, gente, son... Adentro hay una pista, así como esta. Sí, como pueden observar, estamos en una pista. Supuestamente esto es para correr. Este es camino, no es para bici, ¿no? Solo es para correr. Es para correr. Este es el camino que entra. No sé por dónde sale. No sé si... Supongo que entra ahí. No sé cómo entra, no sé cómo está. Sí, o sea, mi pregunta, ¿tengo que entrar por el pasto o tengo que entrar así directamente como...? Mira, ahí viene el... Por ejemplo, aquí está. Hay luces. Este parque está mejor iluminado que el de la Alameda. No estoy seguro. Sí, ¿no? O sea, que yo sepa, de noche se ve bien. Pero que yo sepa, también de noche no puedes estar aquí. Creo que Porque no. a mí me ha tocado varias veces, como tantas, como 2 veces que me han llamado la atención los mismos policías que, no 1 de la mañana, 8 de la noche, 8:30, 9. Entonces no sé si literalmente llega un horario donde ya no es, o sea, ya no entra el horario o, no sé, güey, simplemente por No será- hacerlo. O sea, la neta no sé cómo funcione. Acá hay más cosas para hacer. Toda esta parte es para hacer ejercicio. Aquí se junta la gente para hacer ejercicio, banda. Sí, aquí es la gente fitness. Nosotros no, así que nos vamos por acá. Sí, aquí también en la loma hay... De hecho, está el de natación y de ese lado está el de básquetbol. Hay que enseñar el... Mira, vamos así y así. Nada, es que es un berro la loma. Bueno, da igual. No sé si alcanzan a observar, gente. Eso es para clavado. Esa es una... De ahí te avientas. No se alcanza a ver, pero no. Ah, sí, no puede hacer zoom, pero puede hacerlo digital. Guacha, de aquí puedes grabar. Y yo me acuerdo que por aquí hay un hoyo, güey. No sé si todavía esté. Bueno, básicamente es una zona grande donde es de natación. Pero ve, aquí está la otra cancha. Que si no me equivoco, esta es de... Es de fútbol rápido Y básquetbol, ¿no? y de básquetbol. Ah, aquí se alcanza a ver un poco lo de... Miren, gente, aquí se ve. Guacha, ahí se ve natación. Aquí se ve. Miren, ahí está la alberca. No sé si esté funcionando. La verdad, ahí sí desconozco. A lo mejor crees que miren, raza, aventarse, imagínate. Yo me llegué a aventar del más de arriba. Ya ves que a veces los parques, como las escuelas, tienen leyendas. Por ejemplo, Ajá, sí. en la Alameda Sí, me acuerdo la del... se dice que hay una leyenda que hay 7 diablos. Que si los encuentras, no sé si te den. Todavía. Mira, siempre he tenido la tentación de hacer un video buscando los 7 diablos. Nomás una vez ¿Buscamos? buscamos. Sí, y pero encontramos no 3. todos. Encontramos 3. Vamos a buscarlos en el próximo video. Algo chido, güey, que se me hace aquí de la loma. Es extremadamente grande. Eso es lo chido. Yo creo que ir a venir aquí sales con algo. Hay de todo, güey. Neta, tienes para hacer ejercicio, tienes para caminar, tienes para andar en bici, tienes para ver el cine. Porque aquí antes... Esto es un cine. Miren, gente. Sigue siendo, pero que yo sepa ya no está activo. Como yo soy pobre y no he salido del estado. Mira, aquí pasaron Endgame. No, pero yo me acuerdo que quieren pasar lo de Dragon Ball. No sé si te acuerdas sí. que dijeron, pero pues no, por problemas y pues obvio, ¿no? Pero es prácticamente... Gente. No sé a quién se le ocurrió, del gobernador. Bueno, hicieron prácticamente Me esto que le imagino llaman que la sí. concha, ¿no? La concha acústica. La no, concha no. acústica. Sí, la concha, algo de la concha, ¿no? La concha acústica. Eso, básicamente ahí presentan a veces cosas. Cuando han sido las batallas, creo que han sido aquí algunas cosas que hacen también de anime y aquí han presentado. A veces de las becas, por aquí. Lo suelen usar como referencia. Punto de reunión. Y pues antes, no sé a qué horas, pero pasaban cine. Literalmente había películas, no sé si de todo, pero había películas. Supongo que family friendly, Sí, pero había películas. O sea, era como, güey, pues está cagado, estás aquí, vienes a las películas y Un ya. día yo estaba con Jorge, güey. Es que Jorge
pues siempre... Y vine aquí con Jorge a ver la película de Rocky. Estamos viendo Rocky, güey. Sí, es que está cagado porque está chido, güey. Y que yo sepa, no es tele, es película, es como Netflix. O sea, no hay comerciales, ¿no? No. O sea, es como película. ¿Es en el cine? Sí, está bien, la neta, esa sí está chida. Aquí una estatua de no sé quién. Mira, yo no quiero decir quién porque una no alcanzo a ver. No, yo tampoco. O sea, no distingo, nomás veo una es Amado estatua. Nervo. Ya saben, gente, que Amado Nervo, orgulloso Nayarita. Interesante también de la Loma. Es que hay un trenecito. Sí, de hecho ese existe en función, si no me equivoco. No sé, según yo cobraban 5 pesos. No, pero creo que sí sigue estando en función ahorita, nada más que muy limitado. Hay brincos, o sea, neta, es como... Está Sí. cagado porque... Si un día vas a venir. Mira, si un día vienes a Tepic y no tienes a dónde ir, ve a la Loma. Neta, algo vas a encontrar. Tal vez no es como en otros lugares que son más grandes. O a lo mejor no es extremadamente bonito, porque sí es un poco viejo, pero sigue estando bien, güey, no se ve feo el parque. Digo, hay partes de Tepic bien culeras. No sé. Aquí otra estatua, gente. Ahí creo que Es de Francisco. 3, ahí hay otra y no me acuerdo dónde hay otra. Es que está bien grande, güey. Mira, toda esa zona, esta es la parte de comida. Regularmente, creo que antes de la pandemia estaban muchos puestos abiertos. No es que la mayoría, sino es que todos. Muchos, sí, o sea, de verdad antes se veía mucho. Ahorita no, pero se siguen viendo. Son tosticentros. Venden botana. No diría que comida, no creo que nuestros sitios sean comida. No, es botana. Es botana. Es ahí para mismo, bien andar dice. aquí, viniste a la loma, compras algo. Fíjense, en la publicidad. Las botanas más buenas que tu ex. Mira, esta es la parte... No, eso sí creo que tiene un chingo cerrado, güey. La parte de la derecha. Creo que ese sí tiene los 8 meses casi cerrado. Yo me acuerdo de un chingo que ya no lo ha abierto, güey. Yo me acuerdo que venía. Porque ya ves que había pizzas y creo que ya no se ven. Entonces venía yo Había una pizzeta, ¿no? creo que sí. Había una pizzeta y había otro lado y estaban los juegos. Mira, primero esto, Aquí. del tren. Es la estación del tren. Esto- Última estación, wherever tomorrow. ¿Era donde comprabas? No, eran baños. Creo que estos eran baños. Aquí compras. Te digo, no sé si está... El perro es el único. ¿Sabías que el perro? Dato curioso del día. ¿Sabías que el perro es el único animal que te ama más que a sí mismo? Es capaz de dar la vida por una persona. Yo con mi ex. Ese borrego se ve que tiene. Sabe que come bien. Se ve que. Está patón. Se ve con las patas, güey. No sé, tiene más pata que cabeza. Ah, por acá... Ah, bueno. No creo que aquí sea la entrada. No, pues pero está abierto. Miren, aquí están los horarios de los sanitarios. ¿Ves que sí tiene, güey? Es que yo sepa, esto sí lo pusieron, güey. Pero nada más que ya está como horario. No, es que, mira, yo creo que el tren es un... No sé. Estación H, estación M. Yo sé cómo funciona. Pero patinetas. Yo tengo ganas de un día irme al tren y subirme, pero grabarlo, güey. Ahí están todos los horarios. Es que el tren está... La loma está muy grande, neta. Digo, esta es la parte de aquí. Pues aquí está... Aquí está el tren. ¿Dónde manejan el tren? Ahí está el trenecito. Sí, ahí están los trenes. Va. No está en función. Mira, nada más eso de enfrente, lo que decía. Pinturas allá y tipo. No, que era pues comida, eran como mesitas y ya, era realmente eso. Estaba muy cagado porque ahí yo solía venir mucho, güey. De hecho, cuando venía, no sé, me acuerdo que me gustaba estar ahí de ese lado. Yo como estaba niño. Yo no me gusta, güey, porque me gustaba lo que vendían, era como comida que me gustaba. Aquí había, creo que bebidas, hay tacos, como más comida, güey, no tanto como tostitos. Aquí estaban los jueguitos. Aquí es para cuando te andas bien electroshuffle, ahí te pones Ah, a sí, bailar. también luces y todo el pedo. Por ejemplo, de ese lado ya ves los juegos que también hay un chingo, güey. Hay un carrusel de ese lado. Hay otras zonas que están más así, pero es que ya es muy adentro. Las partes donde, para lo que me refiero, guacha, ahí es lugar de juegos. Y no mames, la zona creo que más de morro, más visitada, creo que es esta, del lado derecho. Ah, qué recuerdo. Pues la parte del túnel del tren y ya ves que ahí está lo de las tapas y todo eso, que está cagado. No sé si en todos los estados lo hagan. Yo creo que es algo muy clásico de La Loma, no de Tepic, de La Loma. Es de la loma. Esto es ya de aquí. De Sí, porque, bueno, A lo mejor en otros lugares hay. es con juegos, columpios, bueno, resbaladillas de cemento, si no me equivoco. Y está raro porque son de cemento. No regularmente te puedes como resbalar normalmente, se puede. No es del todo cómodo, pero se puede. Sí, o sea, se puede, güey. Pero lo cagado es que de ese lado, no sé si todavía lo siguen haciendo, pero bueno, rentan tapas. Dirás, ¿para qué chingados quiero una tapa? Te subes arriba de Te ella. subes arriba de la tapa, güey, y es tu bajada. Retando tapas, de hecho. ¿Sí están rentando todavía? Sí, están retando, mira. Te viene niña con tapas. Yo una vez tuve la idea de morro de traer mi propia tapa, pero me dio culo porque qué tal y la doña me la quiere quitar. ¿Qué tal y dice, ella es mía? Pero guacha, o sea, son juegos, se me hace raro porque están diferente material. Regularmente ese tipo de juegos son metal. Aquí entran. Un palenque y hasta se mueve. Miren, vamos a manejar el avión, gente. Esta es la parte, güey, del puente este también típico. Es que tienen, neta,
Tiene muchas cosas, parte 1, parte 2. Nada. De hecho, puedes venir a celebrar tu cumpleaños aquí. Está chill, güey. Yo me acuerdo que de morro llegué a venir con mi familia, pues, a comer un picnic en la loma. Esta es la parte de las tapas y los juegos donde se ven, bueno, no muy bien, pero se ven. ¿Qué parte falta de la loma? No sé, pero guachi neblina. No se ven en la cámara. Sí. Pero hay neblina. Está neblinoso. Es puro COVID. Candelera, creo que ahí se alcanza a ver. Una lástima si ya no se ve. Una oscureció, dos hay neblina, entonces pues ya es una... Podía dividirlo en dos partes, pero la neta ya lo que falta es muy poquito. Entonces fue como ya. No poquito. Ahora es poquito, pero pues ya estamos. Ya que se vea y yo creo que ya mostramos lo más importante en sí. Esto era la parte de las fuentes, si no me equivoco. La cual es donde llegaron a poner fuentes. No se ve ni madres, pero bueno. No, ya no se ve, yo ya sé que no se ve nada. Sí, corrígeme, pero según yo aquí había como... Aquí son fuentes, güey. Era como fuentes de colores, sí, ¿no? Sí. Sí eran de colores. Sí, la neta, pues tiene... Bueno, tenía, esto ya quedó abandonado, pero pues sigues dando concha, güey. Hay un espaciote para sentarte y bueno, ¿qué ves? Nada. Pues, No se ve ni un carajo, pero aquí niños. Es un rito satánico. Ya saben, gente. nunca entendí el significado. Ah, bueno, tiene muchísimas cosas, güey. Ahí hay juegos. Y parte del tren. Allá juegos, donde de ese lado creo que ya no vamos a ir, va a ser de este. Aquí hay figuras, de hecho. Sí, aquí es donde está lo... Es un zoológico. Ya lo que queda. Quedaba el zoológico. Era Ahí está el zoológico. Pero, bueno, todo Yo estoy artificial. pendejo, yo no sé. Aquí está el oso yogi. Es satánico el oso yogi. Güey. Es satánico, No mames, es un bricazo. Bueno, está chido porque, tío, está todo como ambientado. Y está bien, güey, sí. ¿Cómo? Vamos a observar a gente pintando, gente. O sea, lo que se viene a la loma. Por lo general vienes con tu familia y dices, vamos a pintar. Sí, otra cosa que tiene la loma, digo, es muy tradicional. Es como que venir más, pues son parques, Mira, ¿verdad? aquí literalmente la gente viene a pintar. Está chido. Yo lo he hecho. Creo que la vez que vine con ustedes fue la primera vez. O si vine de morro fue muy morro, güey, no me acuerdo. Es que está raro. Bueno, no sé si estuvas en otro lado, la neta. Tiene muchas cosas. Pero aquí pintan. Literalmente te dan tu figura económica. No sé cuánto cuesta la más barata, pero Ahí desde 20 baros. sí, o sea, de verdad barato. Y te dan tu pintura. Es como, no como pinches. Yeso, es yeso. Ajá, te dan tu yeso y te dan para pintarlo, ¿no? Vienes aquí, pintas mientras tienes música de fondo, porque tienen bocinas y ponen música. Esa es la división de la gente bonita. Y vamos con los compas marihuanos. Es para skate, o sea, si es para skate. Rampas, ajá, típica rampa que hay. Pues es una rampa que hay en la loma. Allá está la hermana agua que está encuerada. No la vean porque está encuerada. Sí, no se va a alcanzar a ver. Monetizan el video. Bueno, de ese lado de atrás hay literalmente la hermana agua, que no sé la historia, pero pues, es una mujer. Es una mujer desnuda, ya, no sé quién sea, pero bueno, Hermana tiene agua, algo. la hermana agua. Creo que escuché una vez porque me subía a esos camiones y te explicaban, pero bueno, no recuerdo. Es una mujer desnuda, tiene su arte como lo quieras ver. Y ya, es eso, una mujer desnuda. Aquí estamos, este fue el video prácticamente visitando la loma, explorando, no todo, faltaron detalles, pero ya era lo más importante. Si nos faltó algo y eres de Tepic, igual déjalo aquí en los comentarios y ya, pues ya ahí quedó, no vamos a ir otra vez, pero bueno. Hasta ahí, espero que les haya gustado. Yo soy Alejandro Pulido, él es César. No olviden suscribirse y checar el podcast que tenemos también con mis amigos. Y eso sería todo. Ahora sí, Hasta la próxima.